señalita de que quisiera entrar alguien, la verdad, porque ya estando en la clase no me di cuenta. Bueno, Ajá. entonces, ¿qué les parece si continuamos con, como íbamos con la clase? Ya después, si quieren, retomamos en un punto en que nos quede un pedacito y ya continuamos con los de ustedes, ¿no? Para que no nos vayamos atrasando. Sí, sí, Entonces les voy a compartir pantalla yo, ¿sí? sí, está bien. Muchas gracias, muchachos. Estuvo muy bonito su tema y muy bien abarcado. Gracias a todo el equipo. Bueno, pues vamos a iniciar. Sí la ven, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Sí. Bueno, pues vamos a iniciar con esta, digamos, la segunda parte de lo que sería el temario, que serían ahora ver qué tipos celulares son los que conforman a todas esas estructuras que ya revisamos. Que ya revisamos las estructuras en etapa adulta, ¿no? Y que ahorita acabamos de revisar con sus presentaciones lo que correspondería a desarrollo del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con esta sección. Bueno, entonces hay diferentes tipos de neuronas. Muchas de las cosas que vamos a ir viendo aquí son puros dibujitos y puros diagramas, porque los cortes son más complicados de poderse ver así de prácticos como son estos dibujitos que tenemos acá. Entonces, en cuanto a lo que se refiere a tipos de neuronas, tenemos neuronas multipolares, como puede ser esta neurona. Ahorita vamos a ver en otra diapositiva cuáles son, digamos, las partes o las estructuras que conforman a una neurona, pero aquí lo vamos a ver como neuronas multipolares que tienen dendritas, que son estas que están aquí, que tienen demasiadas dendritas de tal forma que parece como si tuvieran penachos, ¿sí? Luego aquí tenemos otra neurona multipolar, fíjense, esta que está aquí es una típica motoneurona, Esta que está acá es una neurona de Purkinje que se encuentran en esta que está acá, una neurona de Purkinje que se encuentra en la corteza, ¿sí? Vean cómo lo que corresponde a multipolar quiere decir que sus dendritas tienen demasiadas derivaciones, ¿sí? Este sería su cuerpo soma. Aquí tenemos una neurona piramidal que igual lo que estamos viendo aquí son las diferentes prolongaciones que salen del soma, que son sus dendritas. Entonces, la característica específica de estos tipos de neuronas es que tienen como penachos, digamos, hacia lo que serían los laterales o extremos de lo que sería el soma de la neurona, ¿sí? Bueno, después tenemos neuronas bipolares, en donde, fíjense, aquí tenemos esto que está acá, es el cuerpo o soma de la neurona, y vean cómo tenemos aquí unas prolongaciones dendríticas, sale el axón, y volvemos aquí a tener terminales nerviosas o terminales sinápticas. Cuando están así las bolitas, aquí que se ven unas, no sé si las alcancen a notar, pero por ejemplo aquí en esta motoneurona hay sinapsis sobre las células musculares. Esto sería un músculo. Recuerden que las motoneuronas inervan músculos, ¿sí? Entonces, estas bolitas que se ven aquí como dilataciones son las comunicaciones que se establece entre esta motoneurona y la célula muscular, ¿sí? Aquí vean cómo están otras, ¿cómo se llama? Dilataciones que se les llaman terminación nerviosas, ¿sí? Que son estas que están aquí y aquí lo vemos de este lado. Esta sería otra neurona que fíjense cómo, lo importante de las neuronas bipolares es que el soma, digamos, se encuentra en medio de la terminal nerviosa y sus dendritas. Entonces aquí se ve justamente en medio. Y luego aquí tenemos otro tipo de neurona que es anaxónica, que es que no tiene un axón como tal, ¿sí? Son un poco, digamos, así como que no tuviera un axón no puede ser porque pues la estructura de la neurona tiene que tener un axón, pero el axón es pequeño o es corto. Vean aquí cómo se ve esto, ¿sí? Aquí está la neurona y cómo el axón es más pequeño. Esto aquí, el axón es mucho más largo, ¿ok? Bueno, entonces las neuronas van a ser células altamente especializadas que van a formar parte del sistema nervioso. Entonces,
La neurona, digamos que sería la unidad anatómica y fundamental de un tejido neuronal, ¿sí? Son definidas como células mensajeras por su capacidad de recibir y de emitir señales eléctricas y químicas, siendo por tanto su principal función la transmisión de información a otras células del organismo. Forman entre sí redes neuronales, que ya vamos a ver cómo son esas redes neuronales, a partir de sinapsis que llevan a cabo una gran multitud de funciones complejas en el sistema nervioso. Entonces, lo que tengo aquí ejemplificándoles, fíjense, es como habíamos comentado nosotros que en el caso de los seres humanos y de otros individuos que comentamos, como pueden ser algunos felinos, ¿no? Algunos, no sé, perros, algunos lagomorfos, ajá, que su sistema nervioso es atricial. ¿Qué quiere decir que sea atricial? Que están, digamos, todas las estructuras que van a formar parte del sistema nervioso se establecieron durante la gestación, ¿sí? Se establecieron, pero todavía van a tener un proceso muy importante de desarrollo postnatal. Ajá. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo hay pocas neuronas en el nacimiento, pero como a los 15 meses de edad de ese bebé, y no nos vayamos a los 2, 3 años, cómo se establecen estas redes neuronales, ¿no? No quiere decir que las neuronas se sigan dividiendo postnatalmente, sino que simplemente van a estar estableciendo las comunicaciones. Ajá. Por eso se ve una maraña, ¿sí? No se ven feas. Fíjense, estos que están aquí un poquito más oscuros serían los somas de las neuronas. Pero todo lo que está hacia acá, ajá, digamos, todo este cableado, por decirlo, ¿sí? Está formando comunicaciones sinápticas entre estas neuronas. Vean a las 2 o 3 años, la comunicación entre las neuronas es mucho más alta. Por esto en este tipo bueno, ahora hubo un tiempo que estaba muy de moda lo que era el Gymboree, no sé si se acuerdan o lo escucharon en algún momento, o no sé si acaso ustedes fueron niños Gymboree. Creo que no, ¿verdad? No, No, ¿verdad? Es no. más, creo que es de más corto tiempo lo del Gymboree. Pero en el Gymboree lo que hacen las mamis es llevar a los bebés, ¿sí? En el momento que ya pueden salir, ajá, llevar a los bebés y estimularlos. ¿Cómo los estimulan? Pues poniéndoles música, poniéndoles sonidos. Cuando los bebés ya van abriendo los ojos, les van mostrando diferentes colores, ¿no? Entonces, el Gymboree prácticamente es una mayor estimulación, ajá, para el cerebro del bebé, que lo que se está propiciando es un mayor aumento en la sinapsis. Ajá. Entonces, muchos de estos bebés pueden podemos hacer que estos bebés maduren más rápido, teniéndolos en el Gymboree más tiempo, haciéndolos, forzándolos a ejercicios, y podemos hacer que los niños, por ejemplo, normalmente caminan, no sé, al año de edad, pues que puedan caminar tal vez, no sé, a los 10 meses, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que nosotros vamos a estar estimulando es el desarrollo del sistema nervioso en cuanto a la sinapsis que se están estableciendo, ¿sí? Entonces, esto que estamos viendo aquí es el ejemplo o el dibujo o el diagrama de una neurona típica que pudiéramos decir que podría ser que fuera una motoneurona, ¿no? Pero digamos no hay demasiados prolongaciones dendríticas. Pero bueno, aquí lo que tenemos es el soma de la neurona que corresponde a esto que está acá, que entre las flechitas, ¿sí? Lo tenemos desde acá hasta acá, ¿sí? Se le llama soma o cuerpo neuronal. Entonces, igual es una célula como cualquier otra célula y bueno, pues tiene núcleo. También tiene retículo endoplásmico rugoso, también tiene liso, también tiene aparato de Golgi, tiene lisosomas, tiene peroxisomas, ajá. O sea, también mitocondrias, va a tener todos esos organelos, ¿sí? Bueno, entonces, lo que vamos a ver aquí alrededor de lo que sería el cuerpo celular o soma son las dendritas, ajá. Después, este soma va a terminar en una, digamos, como prolongación para sacar lo que sería el axón
Y a esta sección exactamente que estoy aquí poniéndoles con el puntero del ratón de la computadora es el cono axónico, ¿sí? Y de aquí, del cono axónico, nace lo que se denomina axón, ajá, o se prolonga lo que sería el axón, y el axón va a terminar justamente en estas terminaciones que se le denominan terminaciones axónicas o terminación sináptica, ¿no? Porque justamente aquí es donde va a haber información con otras neuronas, ¿sí? Y una de las cosas que se sabe es que estos axones están cubiertos por una vaina de mielina, que esta vaina de mielina ya lo vamos a ver posteriormente, que son oligodendrocitos, o sea, son otras células que están alrededor de estos, de este axón, y que lo que hace esta vaina de mielina es propagar el impulso nervioso de manera muy rápida. Eso lo vamos a ver cuando empecemos a checar esta parte del potencial de acción, ¿sí? Entonces, eso, el soma es el cuerpo de la neurona o de la célula donde reside el núcleo de los diferentes organelos. También se puede llamar pericarion, también recibe ese nombre. Y de aquí van a salir las dendritas y el axón. Las dendritas son prolongaciones pequeñas y ramificadas que salen del soma, cuya función va a ser recibir información de otras células, ¿sí? El axón es la prolongación de la neurona encargada de enviar el impulso nervioso a otras células y la longitud va a ser variable, dice, pudiendo llegar a medir hasta 1 metro. Eso también depende mucho de la especie. Está recubierto de mielina, sustancia que protege el axón y aumenta la velocidad de transmisión de los impulsos. Bueno, aquí voy a ver si me... espérenme tantito, déjenme irme acá para ver si podemos... Que aquí no me acuerdo qué era lo que quería hacer. A ver. Les voy a volver a compartir pantalla, ¿eh? Tú y tu equipo tienen que hacer su trabajo. Con Monday.com es fácil, divertido y sencillo. Solo tienes que agregar el proceso de trabajo más adecuado para ti, ya seas un equipo. Under this topic, we will discuss the following: the cell body, dendrites, ¿Sí lo ven? mitochondria, Sí. Ok. Sí. The typical neuron consists of 3 main cellular compartments: a cell body, a variable number of processes that extend from the soma called dendrites, and an axon. The cell body. It is the main genetic and metabolic center of the neuron. It consists of the nucleus and nucleolus. Dendrites are deepening and branching extensions of the soma and are the main direct recipients of signals from other neurons. Dendrites have ligand-gated sodium ion channels that allow neurons to respond to chemicals released by other neurons, and their characteristic branching pattern allows for integration of multiple input signals. The dendrites have small knobby projections called dendritic spines. Types of dendrites. Primary dendrites are those that extend directly from the soma. Higher order dendrites are daughter branches extended from a more proximal branch, in which proximal refers to closeness to the soma. Individual dendrites can be longer than 1 millimeter or only 10 to 20 micrometers in length. Mitochondria. Mitochondria provide a source of energy for processes associated with synaptic transmission and substrates for the synthesis of certain neurotransmitter chemicals, such as amino acid glucose. In addition, mitochondria contain enzymes for degrading neurotransmitter molecules, such as MAO, which decays catecholamine, and 5-hydroxytryptophan and GABA transaminase. Ay, perdón. Which includes GABA. Axon. The first part of the axon is known as the initial segment and arises from the soma, in a specialized region called the axon column. The axon differs from the soma and proximal dendrites
in that it lacks blood endoplasmic reticulum, ribosome, and a Golgi at the end. The smooth endoplasmic reticulum is involved in the intracellular storage of calcium. Smooth endoplasmic reticulum in neurons binds calcium and maintains the intracellular cytoplasmic concentration at a low level, about 10 to the power of -7. The axon divides into pre-synaptic terminals, each with a number of synaptic nodes that are also called buttons or beacons. In myelinated neurons, a sheet of myelin, which is in the peripheral system, myelin cells an axonal membrane up to 100 times. The myelin sheath From a functional point of view, neurons generally have four important zones: a receptor, or dendritic zone, where multiple local communications between synaptic neurons are a site where propagated active stem cells are generated, an axonal process that transmits propagated impulses to the nerve endings, and the nerve endings where action potentials cause the release of synaptic transmitters. ¿Ok? Bueno, me parece que está muy bonito este video y por eso fue que se los pusimos, ¿no? Espérenme, voy a compartirles nuevamente la presentación que teníamos. Ok, entonces les queda un poco más claro, ¿no? Ahorita. Sí, ¿verdad? Queda bastante más claro. Bueno, ahorita volvemos nuevamente a ver los tipos de neuronas. Entonces, puse el video porque es así como un resumen, ¿no? De lo que acabamos de ver y además tiene unas imágenes súper bonitas, los dibujos están súper claros y bueno, acuérdense que dijimos que esta parte también se denomina botón terminal, ¿no? Es algo de a lo mejor de lo que no comentamos anteriormente. Bueno, entonces dijimos tipos de neuronas en cuanto a su función, porque lo que vimos al principio son como tipos de neuronas en cuanto a cómo están conformadas, ¿sí? O sea, si están conformadas por un penacho, si están conformadas por prolongaciones y el soma en la parte del medio, Pero aquí vamos a tener tipos de neuronas dependiendo de su función, ¿sí? Entonces, dependiendo de su función, vamos a tener neuronas sensoriales. ¿Cuáles son las neuronas sensoriales? Pues esas neuronas, ¿sí? Que van a estar en comunicación con los epitelios, por ejemplo, con el epitelio nasal, con las células que forman la retina, con las papilas gustativas, ¿sí? Con los cilios que están aquí en el oído medio de la parte coclear del oído, son esas neuronas, son neuronas ¿qué? Sensoriales, ¿sí? ¿Y qué tipo de característica tienes? Que son unas neuronas bipolares. Ahora, unas motoneurona, por ejemplo, una motoneurona tiene esta característica de una célula multipolar, ¿no? Ya vimos, incluso también el video, pues les hablan de estas motoneuronas. Aquí tenemos una neurona piramidal. Esta neurona piramidal es, por ejemplo, esta fotomicrografía que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, fíjense, cómo tengo aquí mi cuerpo neuronal o soma y cómo emergen de ellas estas dendritas. Aquí tiene un axón corto, es un axón corto, y después aquí vienen estas terminaciones, la terminación dendrítica con sus botones terminales. Aquí se alcanza a apreciar muy ligeramente un botón terminal, aquí otro. Fíjense cómo acá se ven en estas dendritas como un montón de cositas como bolitas. Todas esas bolitas
son lo que va a tener la comunicación esta neurona piramidal con otra neurona piramidal, ¿sí? Entonces, estas neuronas piramidales son de la corteza. Aquí tenemos a los astrocitos, donde los astrocitos no se les ve un axón muy largo, ¿no? Dijéramos que son células que no tienen axón, ¿no? Esta otra célula, ay, no me acuerdo qué es, BET, se me fue, discúlpenme, se los digo al final. Y esta que está aquí es una célula también que es de la microglía. Estas células que están aquí, lo que sí sé es que estas células que están aquí forman parte de los otros tipos neuronales que conforman el encéfalo, ¿no? O sea, no nada más hay neuronas, sino que hay otros neuronas que forman parte de la microglía, los astrocitos, que forman parte, puede ser que sean estos oligodendrocitos, que forman parte de otras neuronas que se encuentran en el sistema nervioso, ¿ok? Entonces dijimos, las neuronas también se pueden clasificar según ¿qué? Su función. De la cantidad de prolongaciones que emergen de los somas, las células pueden ser multipolares, bipolares, unipolares o pseudounipolares, como vimos en las primeras diapositivas. Volvemos a lo mismo, estas son neuronas multipolares y ya vemos que esta es una neurona piramidal, ¿ok? Vamos a continuar porque esto es lo que tengo ahí de texto, es lo que les comenté hace ratito. Bueno, esta neurona es una neurona multipolar. Vean, es una neurona. ¿Dónde está el soma de esta neurona? Aquí. Ajá. Este es el soma de la neurona. Esta partecita pequeña que lo estoy poniendo aquí. Esta es una neurona multipolar de neocorteza de rata. Entonces, ¿qué es lo que me están ejemplificando aquí? Aquí me están agarrando una dendrita y me la están haciendo más grande. ¿Y qué es lo que vemos en esta dendrita? Estos puntitos que tenemos aquí, ajá, forman las sinapsis o las comunicaciones que solamente este pedacito de dendrita va a tener con otras neuronas, ¿ok? Entonces, también comentamos que hay neuronas bipolares y que dijimos que las neuronas bipolares o neuronas sensoriales tienen que ver con las vías sensoriales. En este caso aquí estamos ejemplificando el olfato, la vista y la audición, ¿ok? También tenemos neuronas unipolares, como esta que está aquí, ajá, que son otro tipo de neuronas que tienen un solo axón y que se proyectan desde el cuerpo celular esférico, mientras que otras regiones de la membrana celular carecen de ramas dendríticas. Estas células se encuentran generalmente en nervios periféricos y sensoriales. Fíjense, aquí están sus dendritas, aquí está el cuerpo neuronal, pero son pocas las dendritas que tiene, el cuerpo neuronal, y aquí viene el axón y que lleva la información, ¿no? Como decía, me parece hace rato Evani, ¿no? Que decía, reciben la información y regresan la información o llevan esa información hacia otra neurona, ¿sí? De donde ya tuvieron comunicación aquí o sinapsis con otras células neuronales. Entonces dijimos, debido a sus funciones también vamos a tener otros tipos de neuronas. Por ejemplo, en este caso tenemos motoneuronas, neuronas sensoriales e interneuronas en cuanto a su función que realizan. ¿Cuáles son las motoneuronas? Pues las motoneuronas son las que se encuentran en la parte de la materia gris de la médula espinal, ¿sí? Y que van a llevar sus axones con una terminal nerviosa, con un botón sináptico, como les comentaban en el video, ¿sí? A una célula ¿qué? Muscular. Acuérdense que las células musculares son alargadas y multinucleadas, por eso les ponen estos puntitos aquí. Estos puntitos que están aquí corresponden a los núcleos de las células musculares. Y acuérdense que las células musculares se van a conformar por fibras musculares, ¿sí? O sea, por cientos de fibras musculares que están aquí adentro, y estas fibras musculares van a estar todavía compuestas por miofibrillas y actina y de miosina, que ya sería la proteína en un polímero grande, ajá.
y que estas fibras musculares me van a estar formando los haces musculares. De tal forma que por ejemplo, si ustedes ahorita que termine la clase van a ir a comer y no sé, a lo mejor sacan su bistec y si han sido observadores o van a hacerlo después de esta clase, vean cómo se ven estos haces musculares con sus fibrillas. Se ven un montón de bolitas que conforman lo que es el bistec. Ajá. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Entonces, las motoneuronas que se encuentran en la médula espinal y que va a depender de en qué región se encuentre, si es cervical, lumbar, torácica o sacra, van a inervar todos y cada uno de los músculos que se encuentran en el organismo, ¿sí? Entonces, las motoneuronas, cuyo soma se encuentra en la médula espinal, cuyos núcleos motores también van a ser los craneales. Acuérdense que no nada más inervan a este tipo de músculos las motoneuronas, sino que también hablando de los nervios craneales que se encuentran en la parte, digamos, ventral de lo que sería el tallo cerebral, salen nervios que también tienen funciones motoras muy importantes, ¿no? Por ejemplo, los nervios craneales inervan los músculos de la cara, como comentamos, el famoso trigémino, que me va a llevar la terminación nerviosa, lo que es ojo, ¿sí? Un poco a la boca y lo que sería los cachetes, ¿no? Que llamamos, ¿sí? Entonces, este conjunto formado por una motoneurona, en este caso ya estamos viendo que estas fibras que salen de las neuronas ya tienen nombres, ¿no? Una neurona motora alfa y sus fibras musculares esqueléticas que inervan y constituyen una unidad funcional llamada unidad motora. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la unidad motora es la motoneurona que está en el segmento de la médula espinal, ¿sí? La salida de sus axones, las uniones o comunicaciones con las células musculares, a esto se le denomina unidad motora. Uh-huh. Y fíjense qué es lo que tenemos acá. Pues acá se va complicando cada vez más todo, ¿no? Cada vez se complica más todo, pero fíjense aquí tenemos este dibujito de una manera muy sencilla. ¿Qué tenemos acá? Este es un segmento de la médula espinal. ¿De qué segmento de la médula espinal podría ser si me está hablando del bíceps, el músculo? ¿De qué segmento? ¿Cervical? Sí, ¿Torácico? cervical. Puede ser cervical, ajá, Sí. o incluso torácico, ¿sí? Pero son, digamos, de estas regiones superiores de la médula espinal. Ajá. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues sale el axón hacia las fibras de estos músculos. Vean acá cómo se ven las células fibrosas musculares, ajá, las fibras musculares que van a formar estos paquetes, ajá, o haces musculares que conforman el músculo. Y fíjense cómo este músculo es un músculo estriado, es un músculo que está rayado, ¿sí lo ven? Por lo mismo de las características de las células, que son células largas, ¿sí? No son redondas, son células alargadas. Eso es lo que da la conformación o la que sería el músculo que se ve así como rayado, como estrías, ¿sí? Bueno, si nosotros esta terminación, esto sería esto conformaría la unidad motora, ¿no? El soma de la neurona, el axón, la terminación nerviosa con la célula muscular, esto me conformaría la unidad motora. Y lo que estamos viendo aquí es un pedacito de aquí, me lo están ampliando. ¿Y qué vemos? Ah, pues vemos el axón de la motoneurona que viene recubierto con mielina, que son células de Schwann, y que va a haber pequeños espacios en donde no va a haber mielina, ajá, y entonces a esos pequeños espacios se les denomina nodo de Rambier. El científico Rambier fue quien pues investigó estas, ¿cómo se llaman? Estas estructuras y le puso su nombre. Ajá. Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo los botones terminales o botones sinápticos están teniendo contacto con las células musculares, ¿sí? Y se ven ahí unas bolitas pequeñas
como que están saliendo de la terminal nerviosa. Fíjense, esta parte se llama presinapsis. ¿Qué es la sinapsis? La comunicación entre neuronas. Entonces, esto que está acá, si es pre, es que quiere decir que está antes de qué? De la sinapsis, ¿sí? Entonces, por eso les ponen acá botones terminales del axón presináptico. Entonces, ¿qué nos están haciendo en este dibujito? Ah, pues este dibujito lo están volviendo a ampliar y me lo están poniendo acá completamente. En el video que vimos, incluso también les ponían esto que está acá. ¿A qué corresponde esto? Esto es mi terminal presináptica y entonces esto que yo tengo acá va a ser la, ¿cómo se llama? La membrana plasmática de la neurona postsináptica, ¿sí? Entonces aquí voy a tener esta presináptica, esto es la sinapsis y esto aquí que está acá es la membrana plasmática de la neurona que postsináptica. Ahora fíjense, ¿cómo me están poniendo aquí el dibujo? Lo estamos viendo de una manera mucho más molecular, porque ¿qué me están indicando aquí? Que las neuronas, igual que todas las células, están delimitadas por una ¿qué? Membrana plasmática. Pero esa membrana plasmática viene a todo lo largo, ¿eh? ¿Sí? Viene a todo lo largo la membrana plasmática. Esa membrana plasmática está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, ¿sí? Que son estos bolitas moradas con unos chinitos que están acá, que esos chinitos son los ácidos grasos de la cabeza de los fosfolípidos, y que en los fosfolípidos, en esa bicapa lipídica de fosfolípidos, tenemos proteínas que están atravesando de lado a lado la membrana plasmática de la neurona que postsináptica, ¿sí? Y que estas vesículas que están acá en la neurona presináptica se van a fusionar con la membrana plasmática de la neurona presináptica y van a liberar esta pequeña bolita que está aquí, estas pequeñas bolitas que está aquí, que son acetilcolina, porque la acetilcolina, en el caso de la sinapsis de las motoneuronas, se libera acetilcolina. Eso lo vamos a ver después, pero sí quiero que vaya quedando aquí medio claro lo que estamos viendo acá, que viene acá en esta explicación, pero que hago uso del dibujito para no estarles leyendo todo esto, pero a ustedes les va a servir esto cuando revisen la ponencia de manera más particular. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La liberación de ¿qué? De la acetilcolina, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo debe de haber? Aquí lo que estamos viendo es que hay receptores, estos son los receptores. Estos que están aquí, que son proteínas, que como hace ratito veíamos en la presentación y que justamente Daphne nos puso algo similar a esto que tenemos acá, nos ponía aquí los diferentes receptores y con las posibilidades de unirse a diferentes mensajeros químicos. Aquí el mensajero químico es la acetilcolina, ¿sí? Y la acetilcolina va a tener que unirse a un receptor que es un canal. ¿Por qué digo que es un canal? Porque tiene un poro, ¿sí? Y porque ese canal va a abrirse o a cerrarse dependiendo de cómo llegue el estímulo a esta membrana postsináptica, que es una tarea que van a hacer, ¿sí? Que tiene que ver con el potencial de acción. Porque acuérdense, las neuronas se van a estar comunicando a través de señales eléctricas, ¿sí? Esas señales eléctricas van a tener que generarse en algún punto de la neurona y va a tener que viajar el impulso. Una vez que se generó el potencial de acción, se convierte en un impulso nervioso y entonces va a tener que viajar rapidísimo hasta llegar a la terminal nerviosa. Y en la terminal nerviosa, ese potencial de acción se va a transformar en un potencial presináptico excitador o inhibidor. ¿Qué quiere decir que es excitador? Que se libera el neurotransmisor. Pero puede ser que sea un potencial presináptico inhibidor y entonces no se libere el neurotransmisor. Y aquí lo que estamos viendo es cómo
esto que se generó acá, ¿sí? Se produce así de esta forma y entonces se genera la liberación de ¿qué? De un neurotransmisor. ¿Esto que nosotros estamos viendo aquí corresponde a un arco reflejo? ¿O no? ¿Alumnos están ahí? ¿O ya me dejaron sola y se fueron a comer? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí, aquí estamos. Sé que estás, ¿verdad? Ay, Juan Felipe, yo sé que tú siempre estás porque siempre me contestas, pero los demás no. A ver, entonces, voy a preguntar, Erika, mi pregunta es que si esto que tenemos aquí es un arco reflejo o no es un arco reflejo. Erika Mejía, ¿estás ahí? Pues no, creo que no está. Fernanda, ¿me escuchas? Sí, profesora. Ay, gracias, Fernanda. Yo dije, creo que ya se fueron a comer y yo estoy aquí hablando como perico. Lo único que sé es que Juan Felipe ahí está. A ver, les preguntaba que si este dibujo que yo tengo aquí con respecto a un esquema de la unión neuromuscular, esto que está aquí, todo esto que acabé de decir, ¿corresponde a un arco reflejo o no, Fernanda? Yo diría que sí. ¿Por qué sí? Bueno, no, porque A ver, ¿por qué no? bueno, se ve que el individuo se ve que el individuo está como haciendo un movimiento de Como de un ejercicio, ¿no? ajá, de un ejercicio. Ajá, Exactamente. exactamente, exactamente. Y además, ¿sabes por qué no es un arco reflejo? Porque se está liberando ¿qué? Neurotransmisores. Un neurotransmisor. Es una sinapsis de tipo química. Los reflejos son rápidos, instantáneos. Eso no quiere decir que no sea rápido. Sí, sí es rápido, pero lleva ¿qué? Otro proceso. Esto que está aquí es para otro tipo de movimiento, no sé, para alzar a lo mejor un costal, ¿no? En donde yo requiero de movimiento de mis dos manos y no nada más de mis manos, porque requiero llevar el costal sobre la espalda y sobre la espalda tengo músculos, ¿sí? A lo mejor estoy subiendo y bajando unas pesas. Ajá. Entonces ese es un movimiento que sí tiene que ver con segmentos medulares, pero que con seguridad estamos hablando también de estructuras que supraespinales. Entonces no es un reflejo sencillo. No es un reflejo como esos reflejos que vimos que cuando te estimulan, por ejemplo, no sé, incluso el reflejo cuando tú tienes tu mano sobre una mesa, llegan y no sé, te ponen la máquina, la computadora, te machucan el dedo y inmediatamente quitas el dedo y les dices miles de cosas, ¿no? Porque porque es una reacción rápida, refleja, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, que tiene que ver con la liberación de un neurotransmisor, no es un reflejo, es un movimiento mucho más estructurado que tiene que ver con estructuras supraespinales, aunque aquí nada más te están poniendo un segmento de la médula espinal. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos acá? Pues las cosas se van complicando cada vez más, ¿no? O sea, se complica cada vez más. ¿Y qué tenemos aquí? Fíjense. ¿Qué es esto? Pues esto ya lo estuvimos revise y revise. Dijimos que esto que está acá es corteza. Ven aquí cómo está una neuroncita en la corteza, ¿sí? Aquí que tenemos un segmento de qué? De la médula. Estos que están acá son los nervios, ¿sí? Porque acuérdense que, por ejemplo, cuando nosotros caminamos, son músculos antagónicos, ¿sí? Hay un músculo que se estira, pero otro que se contrae. Y de esa forma se va a llevar a cabo que el movimiento, ¿sí? Entonces vamos a tener motoneuronas que van a ir a músculos extensores y músculos que flexores, ¿sí? No nada más vamos a hacer uso de esas motoneuronas extensoras y flexoras que me van a inervar músculos extensores y músculos flexores.
Esas motoneuronas tienen sus axones y que son axones motores. Pero esas motoneuronas, ¿dónde están? En la médula espinal, ¿no? ¿Sí? Sí. Y fíjense, dice, no nada más hay médula espinal, sino que también hay que sustancia gris en la médula espinal. ¿Cuál es la sustancia gris? La que tiene aquí a las motoneuronas de la médula espinal. Pero también hay sustancia ¿qué? Sustancia blanca, porque por ahí van a salir en las raíces anteriores y raíces posteriores que llevan los axones de las motoneuronas, va a viajar que la respuesta tanto va a llegar como va a regresarse la respuesta, como decían hace rato por ahí Evan. Ajá. Vamos a tener un ganglio sensitivo, ¿sí? Vamos a tener una neurona ubicada en el ganglio sensitivo, porque ya este tipo de movimientos más elaborados requiere incluso de estructuras que supraespinales. Por ejemplo, esto puede ser el rascado o puede ser, no sé, la marcha. O sea, el rascado me refiero a la conducta de que te rascas, ¿no? Te rascas la espalda. Eso no es, el rascado no es un arco reflejo, porque tienes que tener que ubicación de la zona donde te vas a rascar, ¿sí? Por ejemplo, los gatos, acuérdense que en el caso de los gatos tienen mucho la conducta de rascado. La conducta de rascado, se rascan, no sé, a lo mejor la oreja, se rascan toda la cara y empiezan a tener después de eso langueteos cuando se están haciendo sus aseos, ¿sí? Todos esos movimientos implican muchas estructuras cerebrales, ajá, de las estructuras que ya revisamos anteriormente. Va a haber vías sensoriales ascendentes, dice vía sensorial ascendente que hacen un relevo de la información y cruza al lado opuesto, ¿sí? Vía motora descendente que va desde la corteza cerebral a la médula espinal. Acuérdense, vía sensorial ascendente. Se recibió la información, vean aquí cómo van las flechitas. Se recibe la información, ¿sí? Pero se tiene que regresar la información. Ajá, porque aquí la recibió, pero por acá la va a regresar. Por eso hay una vía motora descendente que va desde la corteza cerebral hasta la médula espinal y de la médula espinal se hacen las sinapsis y de la médula espinal se regresa la información por la raíz anterior de esta parte que decía su compañero, ¿no? De las astas anteriores, porque se recibió la información por las astas que posteriores. Ajá. Incluso aquí les ejemplifican un circuito neural en loop. Ajá. O sea, hay un loop aquí, fíjense aquí. ¿Sí? La vía se inicia en la corteza cerebral, va hacia los ganglios basales y de ahí va al tálamo y de ahí se vuelve a la corteza. Ajá. Acuérdense que dijimos que era el tálamo. El tálamo es un centro de qué? De relevos, ¿no? De relevos muy importantes de las vías que sensoriales, todas excepto la olfativa. Acuérdense que cuando yo camino tengo que tener de manera muy importante pues la vista fijada en lo que, digo, si tengo mi vista bien, pues tengo que tener la vista fijada, ¿no? En las cosas en donde yo no me vaya a chocar con esas cosas. ¿Qué sucede con la gente que es invidente? Necesita de la guía, ¿no? De estos, estas estructuras, estos palos que traen, ¿sí? O de un animalito que les guíe para dónde van, para que no choquen, para que no caigan, para que no tropiecen, ¿sí? Pero aquí en este caso tenemos pues el tálamo junto con los ganglios basales teniendo todas estas cuestiones para poder estar súper atentos, ¿sí? Luego dice, tenemos usos musculares. ¿Cuáles son los usos musculares? Son los receptores de elongación que se ubican en donde, en el músculo esquelético. Ajá. Y las fibras sensoriales, la vía que lleva la información, como potenciales de acción desde el uso muscular a la médula espinal. Ajá, entonces van a venir aquí, se hace la información que en la médula espinal, se recibe
se va por esta, motoneuronas, por esta vía ascendente hacia la corteza, se regresa la información, ¿sí? Pero también va a haber la participación de otras neuronas que se llaman interneuronas y que las interneuronas normalmente tienen una inhibición sobre la respuesta. Y no quiere decir que no se va a dar el movimiento, sino que las interneuronas modulan la información. ¿Ok? Entonces, esto no es un arco reflejo, ¿verdad? Pues no. Al igual que esto que está acá, no es un arco reflejo. Fíjense, esto todavía se completaría acá, ¿no? O sea, esto es todo lo que está sucediendo en cuanto a la información sensorial y motora y la información cómo se está recibiendo en estructuras supraespinales y cómo se regresa. Pero este dibujito de acá correspondería a esto que está acá, ¿no? Esta fibra muscular con el botón sináptico de esta motoneurona. Aquí hay una y aquí hay otra. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Sí. Sí, bien. Entonces, las interneuronas van a ser un tipo de neurona, que es de mucho menor tamaño y que van a tener un papel fundamental en el control, Vimos hace ratito en el control motor, pero también tienen de manera muy importante un control sobre la actividad cerebral. Este control lo realiza a través de las numerosas conexiones. Las neuronas piramidales de la corteza conforman el 80% de neuronas. Son excitadoras normalmente. ¿Qué quiere decir que sean excitadoras? Que siempre van a tener sinapsis que van a promover una respuesta, ¿sí? Es decir, cuando descargan un potencial de acción, activan a otras neuronas y son las neuronas que conectan distintas áreas del cerebro. A diferencia de las neuronas piramidales, las interneuronas no proyectan a otras zonas del cerebro. Su área de acción es muy local, es entre neuronas. Por ejemplo, acá lo vemos en este ejemplo que tenemos acá. Aquí tenemos, bueno, en esta no, en la otra. Aquí es donde tenemos interneuronas, ¿no? Está entre las neuronas. Las interneuronas están entre las neuronas. Lo que tenemos acá es el segmento, no sé por qué puse esta, porque creo que no tendría que ver, más bien tendría que haber puesto corteza, ¿verdad? Como dibujito, porque esto es exactamente lo mismo de la otra parte. Sí, este no es un ejemplo. Bueno, aquí es nada más para ver la interneurona, pero esta es la interneurona a nivel segmental de la médula espinal, que es la misma que esta, ¿sí? Aquí lo que debí de haber puesto es una figurita de corteza, pero bueno, luego así pasa. Bueno, entonces, las interneuronas no van a proyectar a otras zonas del cerebro. Su área de acción es muy local, es entre las neuronas. Aquí lo que nos tiene que quedar claro es que las interneuronas van a inhibir la actividad de otras neuronas. Eso es muy importante. Entonces, las interneuronas van a regular. Ahorita vimos que conforme a su función hay motoneuronas y ya las revisamos. Vimos que hay interneuronas, ya las revisamos, regulan, controlan, ¿sí? Las respuestas. Y hay neuronas que dijimos que son neuronas sensoriales. Estas neuronas van a enviar la información de todos los órganos sensoriales al sistema nervioso central para hacer ¿qué? Procesados. Y se van a enviar de los 5 sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. Y los sentidos somáticos como la termorrecepción, la nocicepción, la propiocepción y el equilibrio, ¿no? O equilibriocepción que le llaman acá. Fíjense, acá lo que quiero que vean es cómo son las diferentes neuronas que son neuronas receptoras de la vía sensorial. Y que esto lo revisamos con mucho detenimiento en Neurobiología Conductual 2. ¿Por qué? Pues porque es bien importante saber cómo de la información sensorial se va a convertir en un potencial de acción en el sistema nervioso y cómo se va a producir una respuesta. Entonces, fíjense,
como en el caso de la visión tenemos dos tipos de receptores, pero vean cómo está aquí la neurona, ¿sí la ven? O sea, esto es una neurona. Sí. Es un receptor porque digamos que está iniciando la vía sensorial y por eso se le llama receptor, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, gusto, ajá, olfato, músculo, que son los que vimos, estos usos, oído, visión, que corresponde a este que está acá, ¿ok? Igual, este es del tacto, ajá, que es este que está acá, ¿sí? El gusto, que es este que está acá, ¿sí? La audición, que es este que está acá, y este que está acá es ¿qué es taste? Ah, se me fue. ¿Tacto? Creo Ay, que se es me fue. gusto, ¿no? Ah, no, No, porque ya smell dijo es gusto. Ajá, smell es gusto. Como sabor. Sí. Bueno, lo que pasa, puede ser que sea así también. Bueno, a ver, déjenme checo bien qué es taste, porque si no vamos a estar aquí. Uy, no me acuerdo. Se me fue. Y mira que es una palabrita tan chiquitita, ¿eh? Gusto. Entonces, smell, ¿qué es? Pues smell es como olfato, pero también tiene que ver Exacto. con gusto, entonces es Ese es muy... olfato. Smell es Ajá, olfato y taste es gusto. Ujú. sí. Sí, ahí sí es la diferencia. Lo que pasa aquí que smell es el olfato. Este es olfato, o sea, de lo que hueles. Y aquí taste es de lo que pruebas, ¿no? Sí, se parece Ajá, a este. Sí, se sí. parece. Sí. Perdón. Bueno, ¿qué tenemos acá? Fíjense. Esto que tenemos acá es como un resumencito de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos? Que la neurona es la unidad funcional y estructural de quién? Del sistema nervioso. Fíjense, una de las cosas importantes de las neuronas es que las neuronas, más que no se regeneren, es que no se dividen, porque sí hay ciertas, por ejemplo, podemos tener lesiones en el cerebro que con terapias se pueden regenerar las sinapsis o las comunicaciones entre las neuronas, ¿sí? Antes yo me acuerdo que cuando yo iba en la prepa hace muchos años, me dijeron que las únicas células que no se podían dividir eran las neuronas, que con las neuronas que tú nacías, se iban durante el desarrollo postnatal y toda la vida del individuo, se iban a estar conectando esas neuronas, ¿verdad? Pero que las neuronas una vez que se morían ya no podían volverse a dividir. Ahora se sabe que no todas las neuronas del cerebro se pueden dividir, pero sí hay algunas, más bien, hoy se sabe que hay algunas neuronas del cerebro que sí se pueden dividir. Por ejemplo, las células del bulbo olfatorio, si hay, digamos, muertes de esas neuronas, se pueden dividir. En el hipocampo se sabe que hay secciones de neuronas que también se pueden dividir. Ajá. Pero los mecanismos de cómo se lleva a cabo esa división de esas neuronas no está completamente esclarecido. Una de las cosas que se hicieron, por ejemplo, y que yo voy a ver seguramente en sus exámenes, es, en el caso del Parkinson, ajá, hay una disminución muy importante de dopamina, porque hay muerte de esas neuronas dopaminérgicas que tienen que ver con el movimiento, ajá, y que son de los núcleos que comentamos, que son los núcleos que tienen que ver con el movimiento, que es como el putamen, el caudado, el estriado, ajá. Entonces, hace tiempo, un investigador que se llama Madrazo, o se llamaba, no, sí todavía, Drucker no está vivo, pero parece ser que Madrazo todavía. Madrazo era el neurocirujano y entonces hace una colaboración con el doctor Drucker, ajá, y entonces le dice, mira, yo tengo pacientes, yo trabajo con pacientes que tienen Parkinson
Y tú trabajas ahorita en este momento con pues neuronas y todas estas neuronas que tienen que ver con la liberación del neurotransmisor de la dopamina. ¿De qué manera podremos hacer un trasplante? Porque las neuronas no se pueden dividir de esos núcleos. ¿De qué manera podríamos nosotros hacer un trasplante hacia esas estructuras neurales y ver si las neuronas que están ahí de alguna manera han perdido la capacidad de poder sintetizar su dopamina, etcétera, pudieran regenerarse? Y entonces lo que ellos idearon fue trasplantar de fetos, de embriones que no estaban a término, pero que sabían que había un aborto, inmediatamente tenían al bebé. El bebé todavía tenía que tener un desarrollo poco diferenciado de su sistema nervioso. Agarraban estructuras de estructuras que iban a dar origen a estas estructuras con funciones motoras en el cerebro, y entonces lo que hicieron fue trasplantar personas que tenían Parkinson. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pudo haber pasado? ¿Que pegó o que no pegó? A ver, Juan Felipe. Pues supongo que tal vez sí pegó. Bueno, no Sí. estoy tan seguro, pero quiero creer que sí. Sí Porque pegó. no estaban tan diferenciadas, pues. Exactamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No están tan diferenciadas. Las ponen en el lugar donde estaban lesionados los núcleos y entonces esas neuronas se regeneran, ¿no? Esas neuronas se comprometen en el medio en el que están y entonces esas neuronas empiezan a tener dopamina. Y entonces sí funcionó, sí funcionó. Ajá. Pero esto es un costo muy alto porque pues no hay muchos abortos, digamos, así como yo tengo aquí a mi paciente que ya lo voy a tener para la operación y el aborto está haciendo en este momento. O sea, son situaciones que son complicadas de poderse llevar a cabo, pero fue una manera en que mucha gente pudo recuperar el control motor. Ajá. Entonces, bueno, pues esa es una aportación. Ellos dos son investigadores mexicanos, ¿sí? Les digo, Drucker Colín ya falleció, pero me parece ser que Madrazo todavía ya debe de ser grande el doctor, ¿verdad? Pero sí hubo manera de poder recuperar esa función que normalmente está perdida. Taste probará. Gracias, Mariel. Es que, bueno. Entonces dijimos, íbamos acá, ¿verdad? Las neuronas están contenidas en todo el sistema nervioso central y también el sistema nervioso tiene otras células que son células gliales, que es la microglía. Ajá. ¿Cuáles son las estructuras que forman parte de las neuronas? El soma, que procesa la información, dendritas, que recogen la información de otras neuronas, axones, que conducen el impulso nervioso, ajá, desde el soma hacia otra neurona. ¿Cuáles son las características o qué núcleos tiene el soma? Pues ya dijimos que tenía núcleo, lo vimos en el video, tiene mitocondrias, tiene aparatos de Golgi, hay neurofibrillas, que son muy importantes para el transporte celular, hay lisosomas, centriolos, ¿no? Ajá. Y bueno, aquí dice que hay sustancias diferentes con respecto a estas neuronas, ¿sí? Y otra de las cosas es que contiene también capas de mielina, que son lo que recubre al axón, sustancia grasosa que cubre partes de la superficie del axón, que las producen las células de Schwann. También tiene botones sinápticos, que son las ramificaciones al final de la acción que permite que el impulso nervioso se propague en diferentes direcciones. En estos botones sinápticos vamos a encontrar las vesículas sinápticas, donde se van a liberar, ¿qué? Neurotransmisores. El neurotransmisor es una sustancia química encargada de pasar el impulso nervioso hacia otra neurona, músculo o glándula, porque también la glándula es un efector, ¿sí? Esto se revisa en neurobiología conductual 2. Y estas neuronas lo que van a permitir es que se pueda llevar a cabo una sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Una comunicación. Esas sinapsis pueden ser entre un axón y un soma, entre axón y una dendrita, y entre axón y axón. Ahorita lo vamos a ver posteriormente. Los tipos de neuronas, dijimos, neuronas sensoriales,
neuronas motoras e interneuronas, y cada una de ellas, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Bueno, ahí es que ya son las 4. Aquí le vamos a dejar, ¿cómo se llama? Alumnos. Vamos a continuar el jueves. Nada más que lo que sí quiero, por favor, es que tenemos una tarea por ahí que sería lo del potencial de acción, ¿sí? ¿Cómo se sintieron trabajando por equipo? ¿Se sintieron cómodos o prefieren cada quien trabajar individual? Pues a mí se me gustó. Profesora, Dafne, ¿qué te gusta? ¿Por equipo o individual? Equipo. ¿En equipo te pareció bien? Ajá. Abigail, Pues no sé. es que Bueno, es que como ya que... todos hicieron equipo. Ok. Bueno, miren, es que yo pienso que si lo hacemos por equipo puede ser un poco como más rápido, ¿no? Hasta incluso para ustedes. Les voy a dejar la instrucción en el Classroom para que vean qué es lo que quiero que toquen del potencial de acción. Y lo voy a dividir en equipos. Ajá, vamos a hacer el potencial de acción que se genera en una neurona. Luego, ¿cómo se lleva a cabo el impulso eléctrico? Porque esa es otra cosa. Y cómo se lleva a cabo el potencial de acción presináptico, posináptico, inhibidor o excitador. Y esos 3 temas tienen que llevar la parte eléctrica, ajá, y la parte química. La parte eléctrica es de cómo se mueve el potencial de acción, cómo se mueve la señal. Pero la parte química tiene que ver con con los iones, cómo entran y cómo salen los iones a todo lo largo de la fibra, ajá, a todo lo largo de la neurona. Entonces son 3 temas para cada uno de los equipos, ¿sí? Y con unas especificaciones específicas. Yo se los voy a poner en el Classroom más tarde. No más tarde, no, mañana, porque al rato tengo clase. Pero esto lo vamos a dejar para el 16 de junio. ¿Ok? O sea, no es para allá Sí. luego. Va a ser para el otro lunes. Ok. ¿Sí está bien? ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a tratar de, aunque sea ya muy noche, enviarles las instrucciones para que ya puedan irlo meditando y viendo. Y entonces tendríamos esas ponencias el 16 de junio. ¿Ok? Profesora, Sí, les escucho. bueno, le avisaríamos porque le decimos, bueno, le comentamos que Elisa no nos contesta, entonces no sabemos Que, si baja o algo así. sí, ajá, puede ser, ¿verdad? No lo sabemos. Parece ser que un compañero no me entregó examen, pero no sé si es ella, la verdad no me acuerdo. Si no puedes, ¿cómo se llama? Hacerlo con tu otra compañera, ¿cómo ves, Mariel? Ah, ¿O ok. quién fue? Sí, Mariel. ¿Sí? Entonces quedaría de 2. Bueno, entonces le avisamos, ya Pues se nos contesta. sí, ya nada más me dices sí o no y ya. Ajá, Ujú. ¿vale? Sí, Pero ¿sabes qué? Me gustaría que me avisaras en el transcurso del día, hasta antes de que llegue la noche, para que entonces ver, por ejemplo, sí, hay un sí, equipo que tiene un poquito más de integrantes, entonces a lo mejor ahí meto otro tema, ¿sale? sí, ¿Sí? sí, Me avisan, sí, ¿no? Ok. sí, profesor. Bueno, chicos, entonces nos veríamos el jueves. Sale. Sí, ya terminando la presentación de revisarla, entonces ya se las envío al Classroom. Ok, gracias. ¿Sale? Bueno, cuídense mucho, me dio gusto. Profesora, Sí, gracias. díganme, Gracias. Fernanda. entonces, soy Mariela. Ah, Mariel, sí. Sí, entonces, con nuestra presentación, ¿qué hacemos? Bueno, la que ya estaba actualizada. Bueno, mira, parece ser que a mí me enviaron una. Yo ahorita te la reenvío. Ah, nada más déjame buscarla y te la reenvío para ver si es esa que habían hecho. Sí, no, de hecho esa yo la tengo. Lo que Ah, sí la pasó tienes. fue, sí, lo que pasó fue que pues esta chica no nos avisó nada, no nos contesta y por eso le Está comentaba enferma. que pues hay una parte que le tocaba a ella, ¿no? Entonces, sino para que si ya no va a estar en bueno, en el grupo, no sabemos, pues sino para que nosotras pues ¿No es la que abarquemos su estaba parte. enferma la semana pasada, Mariel? No, me parece que ella era Erika, nuestra compañera se llama Elisa. Ah, ok, ok.
Bueno, si no, igual yo le mando un mensaje, pero a ver si te puedes comunicar con ella y a ver qué te dice, ¿no? Para ver esto. Y si no, de todas formas, mira, vamos a hacer un pequeño espacio el lunes. No, hoy es martes, ¿verdad? El jueves. El jueves hacemos Ajá. un pequeño espacio y entonces presentan ustedes. Se tardarán como 15 minutos, ¿no? Sí, de hecho. Sí, porque mira, ya no es necesario que inicien desde el Ajá. principio, sino en la parte que les dije que era importante para comentar 2, 3 cosas y ya. Sí, exacto. De hecho, desde ahí es donde vamos a empezar, por eso era más rápido, pero como Ajá. pues no sabemos qué onda con ella, pues es sino para pues abarcar nosotras dos su parte. Exacto, exacto. Eso es lo que podrían hacer, ¿no? Pónganse de acuerdo ustedes y Sí. entonces el próximo jueves, los 15 minutos antes de iniciar con la clase, pues vemos esto, la otra parte que era importante de revisar y ya comentamos y ya nos seguimos con nuestra clase, ¿no? Ok, sí, está perfecto. Ok, bueno, cuídense. Gracias. Mucho gusto escucharles porque no se dejan ver. Bueno, cuídense mucho, estamos en contacto, ¿va? Igualmente, Gracias. sí. Gracias, Hasta igualmente. luego. Bonita tarde. Bye, igualmente. Cuídense, bye. Bye. Adiós.